diario vivir mientras estamos siendo preparados y ayudados para nuestra partida, para el día de la venida del Señor, esa palabra la podamos tener al alcance de nuestra mano. Aleluya. Pero para poder tenerla al alcance de nuestra mano, nosotros tenemos que conocer esa palabra. Tenemos que tener, hermano, la Biblia. Si un día tú te topas con un problema y tal vez no se te viene a la mente el verso, vete a la Biblia y ¿dónde está? Filipenses, ¿qué es? 4:3, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y empieza a declarar ese verso, hermano. Y el poder de la palabra de Dios va a empezar a hacer algo, porque la palabra de Dios es creativa, hermano. La palabra de Dios tiene el poder para crear algo en nosotros que quizás no estaba, pero que de repente empieza a formar, a hacer, a traer algo nuevo. Es una semilla que es plantada en nuestro corazón, y esa semilla empieza a germinar, y esa semilla empieza a dar un fruto, empieza a dar un resultado en nosotros, y esa palabra empieza a traer algo diferente a nuestra vida, a nuestro corazón. Empieza a traer un cambio, pero empieza a traer una actitud diferente, empieza a traer fe a nuestros corazones, y entonces corremos a agarrar esa palabra en el momento que más la necesitamos. Aleluya. Y esa palabra está disponible para cada uno de nosotros. Denle palmas al Señor, hermano. De veras, gracias por los que aplauden sin que lo digan. Qué buen entusiasmo de ustedes. Pero oiga, hermano, oiga lo que apunté yo aquí. Hablando de la palabra de Dios y saliendo de lo que es el punto del agua como el agua bautismal, y hablando del agua como lo que es la figura, la simbología de lo que es la palabra de Dios. Pero oiga lo que es la palabra: es viva y eficaz. Amén. Amén. Es perfecta. Oiga, hermano, es viva y eficaz, es verdadera, es espíritu. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Es útil para enseñar, redarguir, para exhortar. Oiga, hermano, consuela. ¿Te consuela la palabra de Dios aquí? Oiga lo que es el poder de la palabra de Dios, todas las cosas que puede hacer. Te consuela, te levanta cuando estás en el suelo. Aleluya. Te levanta cuando tú crees que ya no puedes, pero de repente viene una palabra del cielo y atraviesa tu corazón y llega hasta los tuétanos y te penetra en lo más profundo de tu ser, y agarras esa palabra y dices: es cierto, yo no me puedo quedar en esta condición, me voy a levantar. A veces hacemos como hizo el hijo pródigo, hermano, pero nos levantamos y vamos al Padre, y el Padre empieza a levantarnos a nosotros también, porque Dios no nos quiere ver tirados en el suelo. Y esa palabra nos levanta, nos anima, nos consuela, oiga, nos restaura. ¿Tú te has sentido restaurado por el poder de la palabra de Dios, hermano? Cuando a veces estamos hechos pedazos, el hogar está hecho pedazos, nuestra mente está hecha pedazos, ya no hayamos qué hacer, ni siquiera sabemos si ir a la iglesia o no ir a la iglesia, si seguir en el privilegio o no seguir en el privilegio. De repente no hayamos nada que hacer, no sabemos, no tenemos la mente, la mentalidad para poder realmente sincronizar pensamientos cuerdos, cuando de repente viene una palabra de Dios que te dice: yo estoy contigo y no te he dejado. Y quizás tú creías que ya no había nada, no había esperanza, no había respuesta, no sucedía nada, y te ibas a tirar a la perdición, y de repente el Señor te dice solamente: esfuérzate y sé valiente. Y esa palabra que viene de parte de Dios te levanta y te restaura, te anima, te consuela, te fortalece. Aleluya, hermano. Yo he estado ahí, hermano. Yo sé eso. Yo sé lo que es estar en el hoyo. Yo sé lo que es estar en el pozo de la desesperación. Yo sé lo que es estar afligido cuando de repente de parte del Señor viene una palabra. Una vez el Señor me dijo, mientras yo estaba orando y estaba ayunando y estaba buscando al Señor, le estoy hablando de historia hace muchos años atrás, y no había qué hacer, estaba soltero, había cometido un error, y el Señor de repente por su Espíritu Santo me dijo: no temas, porque no serás avergonzado, y yo te haré olvidar la vergüenza de tu juventud. Oiga, hermano, y cuando el Señor me dio esa palabra, me fui a la Biblia a buscar esa palabra, y la encontré, y si mal no recuerdo está en Isaías 54 o en Isaías 53, y ahí la encontré. Mire, y esa palabra, hermano, en una semana el Señor hizo cosas pero tremendas en mi vida. El Señor me restauró, me llevó a otro nivel, y hizo cosas. ¿Pero por qué?
Porque la palabra de Dios es poderosa para hacer algo nuevo en nuestra vida. Aleluya. Yo no sé si tú anhelas y deseas algo nuevo en tu vida. Yo anhelo y deseo algo nuevo en mi vida. Le estoy pidiendo al Señor cosas nuevas para mi vida, para el ministerio, para la iglesia, para mi hogar, para mi familia. Y sé que del Señor van a venir cosas nuevas, hermano. Amén. Pero oiga, hermano, ¿cómo da Dios su palabra? Porque necesitamos esa palabra poderosa, necesitamos que esa palabra nos acompañe y vaya con nosotros y nos prepara para el día de la partida y que esté ahí disponible para nosotros, y necesitamos saber que está ahí. Pero ¿cómo es que Dios da su palabra, hermano? Si nosotros quizá hacemos un poquito de historia en la Biblia y recordamos un poco cómo es que la palabra de Dios, que hoy nosotros le llamamos la palabra y lo que yo le llamo la poderosa palabra de Dios, que es uno de los 3 poderes de los cuales estoy hablando hoy. Y cuando nosotros recordamos cómo se escribió esta palabra, que primero fue algo que estuvo en el corazón de Dios, quizá un pensamiento, pero que Dios exteriorizó su palabra y dijo, sea hecho, y fue hecho. Pero que después la revela a través de sus siervos. ¿Se acuerda usted quién escribió el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Sabe usted quién fue? Moisés. Ahora, ¿cómo recibió él toda esa palabra que Dios un día dio cuando él ni siquiera existía, hermano? ¿Cómo la recibió? Es pura revelación. No sé si alguna vez usted se había puesto a pensar en eso, hermano. ¿Cómo supo él de lo que sucedió en el huerto del Edén? ¿Cómo supo? Porque eso fue muchísimos años después, hermano. No recuerdo ahorita la cantidad, pero fue muchísimos años después. ¿Cómo supo lo que sucedió con Eva? ¿Cómo supo cuando la serpiente le habló y él escribe lo que sucedió? ¿Cómo supo lo que hizo Caín? Oiga, hermano, ¿cómo supo lo que Dios le dijo a Caín cuando Dios le dijo a Caín, 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 veo que tu semblante pues está decaído y veo y conozco la intención de tu corazón, mas sin embargo a ti será tu deseo y tú te podrás enseñorear de él? Le estaba diciendo Dios, parafraseándolo, yo sé que quieres matar a Abel y que está el deseo en tu corazón, pero tú puedes decir no y enseñorearte de ese deseo y no hacerlo, mas sin embargo él no oyó a Dios. Ahora, ¿cómo supo Moisés eso, hermano? Revelación. Ahora, ¿cómo dio Dios su palabra ahí? ¿Cómo nos dio esa palabra a nosotros? A través de un siervo, por supuesto. Ahí tiene que estar el Espíritu de Dios metido en todo eso, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo da Dios su palabra? A través de sus siervos, a través de los patriarcas. De alguna manera le pasaron la nota ahí a Moisés, porque Moisés es el que escribe, por ejemplo, capítulo 12 de Génesis, ¿verdad? Y empieza a hablar también cuando Dios le habla a Abraham y le dice, sal de Ur de los caldeos. No existía un pueblo de Israel, no existía una nación santa. De ahí Dios quería empezar a levantar una nación santa. ¿Cómo da Dios su palabra, hermano? A través de los patriarcas. ¿Cómo dio Dios su palabra en el diluvio, hermano? Porque Moisés escribe lo que sucedió. Pero antes de que sucediera, Dios le dio una palabra a Noé. Y esa palabra no se había cumplido, se cumplió 120 años después. Y le dijo, yo voy a destruir la tierra. Ahora oiga, hermano, porque esto es algo de lo que yo quiero hablar hoy precisamente. Y bendito Dios que me acordé de ese punto. Sí. Porque cuando Noé, Dios lo levanta como un profeta, como un siervo suyo, porque ve la justicia, lo ve que él es justo y le da una palabra, lo va a salvar.
de la destrucción que viene a esta tierra, hermano, y la gente empieza a oír, pero no hace caso, y es exactamente lo mismo que está sucediendo hoy. Por eso es, hermano, que cuando yo le digo a usted que nosotros tenemos que valorar el poder de la palabra de Dios, tenemos que valorar la palabra que ha salido de la boca de Dios y que Dios ha dado esa palabra con un propósito, con una intención. Y dentro de lo que sucedió ahí con el pueblo, con esa gente de esas naciones que vivían en el tiempo de Noé, es que Dios quería salvar a la humanidad, hermano. Pero ¿qué hicieron los hombres? No quisieron oír la voz de Dios. Esa palabra poderosa, que era tan poderosa que los iba a salvar del diluvio que venía sobre esta tierra. Hoy en día, hermano, y creo firmemente que el Señor va a empezar a levantar profetas. Óigalo. Y ya hay profetas que están predicando a la manera de Noé. Y esos profetas que a veces empiezan a predicar la palabra y que empiezan a dar la palabra que Dios les ha dicho y que empiezan a anunciar ese mensaje que Dios les ha dicho a través de su Espíritu Santo, pero que de repente empiezan a tener persecución, los empiezan a perseguir quizá en su misma iglesia, quizá las mismas ovejas, porque ya no quieren oír esa palabra profética de que Cristo viene, que hay que prepararnos, que hay que estar listos para la venida del Señor. Pero mucha gente, oiga lo que van a hacer, y es lo que dice la palabra de Dios, que no van a soportar la sana doctrina, sino que se van a amontonar para sí mismos maestros que les enseñen lo que ellos quieren que les enseñen. Noé no se levantó a pregonar, a predicar, a dar una palabra profética de que este mundo iba a ser destruido por su propia cuenta. Dios lo levantó, y no se levantó a pesar de que la gente no le creía, a pesar de que la gente se burlaba de él, a dar un mensaje, y no cambió el mensaje que Dios le dio, como muchos hoy en día están haciendo, y muchos tienen temor. Y para aquellos que tienen temor de dar ese mensaje que Dios les ha dado, yo les digo, levántense en el nombre de Jesús y no tengan temor y no tengan miedo, porque Dios es el que los ha llamado y los ha escogido. Aleluya. Aleluya. Oiga, hermano, y nosotros, así como Dios da su palabra, da esa palabra poderosa, da esa palabra a nuestra vida, que es una voz de alerta, que es una palabra que nos alerta a nosotros, que nos advierte de lo que viene sobre esta tierra. Y quiero decirte, hermano, que esta tierra está bajo juicio y que las cosas no se van a arreglar. Los que nos tenemos que arreglar somos nosotros, hermano, y estar listos para la venida del Señor, porque el Señor viene pronto. Porque oiga lo que dijo el profeta Joel, y yo creo, hermano, que ya están esos profetas, y creo que hay muchos que les ha dado temor porque su mensaje ha sido rechazado. Pero yo le digo a los tales, y los animo a que no tengan miedo de predicar esa palabra que les han dado. Usted me ve que señalo para allá, es porque este mensaje lo quiero tirar. Tengo todo el deseo de tirarlo en YouTube, porque sé que algunos lo van a oír. Y sé que hay muchos profetas de Dios, que Dios lo ha levantado, que Dios le ha dado una palabra, y esa palabra tienen miedo de darla, porque saben lo que es el rechazo, porque ya han sido rechazados por esa palabra. A Noé no le importó. Ese fue un profeta fiel a la palabra de Dios. Aquellos profetas que Dios ha levantado, no tengan miedo, sean fieles a la palabra de Dios. Aleluya. Oiga, hermano, el profeta Joel, Dios lo levantó en un tiempo bien difícil en medio de su nación, por allá en los años 800, 805, 835 antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Y a este profeta Dios lo levantó, y este profeta vio lo que empezó a suceder de un día para otro en medio de su nación, y cómo vino tremenda plaga de langostas a comerse todo lo que Israel sembraba y cosechaba, y la acabó con todo.